Nuestro tema es ahora, continuando pues con las cápsulas que tenemos del Código Nacional de Procedimientos Penales y continuando con el mismo título sexto, ahora vamos a platicar poquito de lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares empiezan ahí en el capítulo cuarto, precisamente de este mismo título que les acabo de comentar, y nos vamos a ir al 153 que nos dice que las medidas cautelares en las reglas generales de las mismas dice que serán impuestas mediante una resolución judicial. Quiere decir que quien las va a imponer pues es el juez, en este caso el juez de control, ¿sí? Y entonces tienen el objetivo de la medida cautelar, ¿sí? Son asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento, ¿no? Que siempre esté disponible para poder ir a las audiencias, todos los citatorios que se le hagan, por un lado. Por otro lado, tiene que garantizarse la seguridad de la víctima, del ofendido, de los testigos y evitar la obstaculización del procedimiento, incluso de la investigación, ¿no? Entonces hay unas autoridades competentes por parte de la Federación, del Estado, que son las que se encargan de vigilar que el mandato de la medida pues esté cumpliendo, ¿no? Ahora, estas proceden, pues, o la procedencia de las medidas cautelares que están ahí contempladas en el 154, dicen que se van a efectuar por una petición del Ministerio Público y será una vez que se haya hecho la formulación de imputación, si se pidiese por parte del imputado la aplicación del plazo del plazo contemplado en la Constitución, ¿sí? Y ya sea en las 72 horas o la ampliación de las 144. O sea, si se da esa condición, entonces se tendrán que aplicar medidas cautelares si las solicitan, ¿no? Y lo otro que sí las compromete, pues es que se haya vinculado al imputado. O sea, si hay una vinculación en el proceso, entonces se van a poder dictar las medidas cautelares, ¿sí? Hay diferentes tipos de medidas cautelares, esas las van a encontrar ustedes ahí en el 155. Y entonces pues ahí van a encontrar ustedes desde la simple presencia del imputado a una autoridad donde va a tener que estar yendo a firmar, ¿sí? Hasta la presentación de una garantía económica o limitarse a asistir a ciertos lugares o cumplir tales compromisos hasta la 14ª fracción, que es la máxima, que es la prisión preventiva, ¿no? La medida cautelar es algo que tiene que tener una proporcionalidad, ¿sí? O sea, la medida cautelar no tiene nada que ver en relación con la pena que de alguna manera sea impuesta o se vaya a imponer en el caso de que resulte responsable del delito. La medida cautelar ya dijimos para qué es, ¿no? Pero la proporcionalidad de su aplicación de la misma está en que sea la que mejor garantice, la que sea la más eficaz, pero que al mismo tiempo lesione lo menos los derechos fundamentales del imputado. Entonces, esa proporcionalidad, esa fórmula de proporcionalidad es muy importante y la tiene que estar considerando. Ustedes lo van a ver eso muy claro ahí en el 156 y yo creo que sería motivo de que se hiciera un pequeño trabajito sobre qué es eso de la proporcionalidad de la medida cautelar, que ustedes pudieran expresarse ahí poquito, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿No? Les voy a pedir un pequeño trabajito ahí. Ahora, ¿quién lo resuelve? Bueno, pues la imposición de medidas cautelares, ya se los dije, las impone precisamente el juez de control en audiencia y tienen que estar presentes las partes, ¿no? Para que diga cuáles son, que se justifiquen, ¿sí? Se expliquen qué es
lo que se quiere imponer y por qué se quiere imponer eso. Y están sujetas a debate, o sea, tanto la parte, acuérdense que aquí opera mucho el principio ese de contradicción, ¿verdad? Haciendo un debate, cada quien imponiendo sus argumentos, tanto el Ministerio Público, que es quien solicita la medida cautelar, como por otro lado la defensa, ¿verdad? Para tratar de lograr ahí un equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y para que finalmente se haya una resolución por parte del juzgador, ¿no? En este sentido. Y la resolución tiene que tener estos elementos: la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma. O sea, esas cosas tienen que quedar muy claras. Están en el 159 del código. Lo otro es los lineamientos de la aplicación de la medida y la vigencia de la medida, es decir, por cuánto tiempo. La medida cautelar no es para toda la vida. La medida cautelar tiene que tener una temporalidad, ¿sí? Entonces puede ser por el tiempo que dure la investigación complementaria, por ejemplo, en el caso de una vinculación, ¿no? Pero pudiera haber condiciones, más adelante lo van a ver ustedes ahí en los mismos artículos, que si cambiaran ciertas circunstancias, pudiera cambiar la medida, ¿no? ¿Sí? Hay un artículo ahí, ¿verdad?, que nos habla sobre la revisión de la medida cautelar, ¿verdad? Y que dice que se han variado de manera objetiva las condiciones que justificaban la medida cautelar, la imposición de la misma, ¿sí? Entonces se puede solicitar al órgano jurisdiccional pues la revocación o la sustitución, ¿sí? Es decir, que se cambien por otras, ¿verdad? Atendiendo a ese principio precisamente que hablábamos de una proporcionalidad, ¿verdad? Que sea la que menos lesione los derechos fundamentales, pero que al mismo tiempo sea la que garantice con mayor eficacia las medidas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiene que garantizar? Bueno, pues la presencia del imputado, la seguridad de la víctima, del ofendido, ¿verdad? De los testigos y, todo el procedimiento, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar diversos artículos. Yo creo que los deben de leer todos, ¿sí? Todo ese capítulo, pero sí me gustaría platicar poquito sobre la aplicación de la medida de prisión preventiva, porque dice aquí que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. Y aquí hay una cuestión, ¿sí? Que la prisión preventiva es algo que de alguna manera, ¿sí?, pues es lo que más lesiona los derechos fundamentales, porque dejan a la persona pues ya sin libertad. Entonces, esto es algo que de alguna manera incluso está contemplado en el 19 constitucional, en el segundo párrafo, en su segunda parte, hay ahí todo un listado de delitos por los cuales merezcan prisión preventiva, lamentada prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y hay otros que dice que en el mismo 167 ustedes se van a encontrar cuáles son las causas de procedencia de la prisión preventiva. Y aquí vienen también listados una serie de delitos, es como un catálogo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues es en el que de alguna manera el juez ya, sin necesidad de entrar a un análisis o que tenga que justificarla el Ministerio Público, va a imponer la prisión preventiva desde el momento en que se diga que hay ese delito. Por ejemplo, el delito de violación, el delito de homicidio, son delitos que ya por sí solos van a merecer una prisión preventiva que se conoce como oficiosa, ¿no? Y esa se va a aplicar ahí. Fíjense que aquí mismo, ¿sí?, nos tienen que entrar en el análisis, yo creo, ustedes, y sí darle una buena lectura a la parte de lo que es el peligro de sustracción del imputado. El código nos da un criterio, ¿sí?, para decidir cuál es el peligro de sustracción del imputado. Nos da un criterio sobre la obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima y ofendido, testigos o para la comunidad, ¿sí? Entonces, estos criterios yo creo que deberían de darle una revisadita para que les den una leída. No son muy extensos, pero sí
tratar de formar algo allí para, vía un cuestionario, que ustedes puedan responder a ver cómo andan con ese tipo de cuestiones y ver que lo puedan aplicar. No sé qué les parezca. Pero yo pienso que sería bueno que lo revisaran para que usen ahí la cuestión de pensarle bien cómo, cómo operan esos criterios, ¿no?